Más de 30 años han pasado desde aquel primer acuerdo de paz entre un grupo insurgente con el gobierno colombiano. Hemos apostado a la paz de Colombia. Creemos en ella. Que llevó a la desmovilización del M-19 en 1990 y dio paso a la Constitución de 1991. Desde entonces, son distintos los procesos de acercamiento y diálogo que se han dado con el apoyo e intermediación de países como España, México, Ecuador, Cuba y Venezuela, logrando un segundo acuerdo en el 2016 con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos, quien además instaló mesas de negociación con el ELN, uno de los movimientos insurgentes más antiguos de Colombia. Actualmente, luego de una pausa durante el gobierno de Duque y con la llegada de Gustavo Petro a la dirección del país, se retoman los diálogos con el ELN, que pone en primera plana en este camino a la paz la participación de la sociedad civil y el fin del conflicto armado. En mi opinión personal, creo que se están sentando las bases, ¿sí? Considero que, digamos, de acuerdo a la historia también de Colombia, liderada por la repartición de poderes entre liberales, conservadores, especialmente la avanzada de la derecha y del fascismo en Latinoamérica, especialmente en Colombia, pues la llegada de Petro da digamos, por lo menos una perspectiva esperanzadora, y en eso se han centrado también la posibilidad de avances en una mesa de diálogo que hasta ahora está iniciando, ¿sí? O sea, venimos de un rompimiento, de unas condiciones que está generando el nuevo gobierno a esa mesa de negociación, y creo que esto es un momento de ir generando acondicionamientos y confianzas para poder avanzar en temas, digamos, profundos alrededor de lo que debería ser la agenda. Entonces, lo que se logra, les decía, al concentrar la mesa en Caracas, se logran establecer unos puntos de acuerdo, digamos, como parte de ir retomando confianzas. Creo que el gobierno de Petro entendió ese momento y había que darle tiempo al ELN para que sus delegados a la mesa de negociación pudieran reunirse en su conjunto con el ELN. Recuerden que estaban aislados en La Habana. Hay un tiempo de espera prudencial, el ELN ratifica los integrantes de la mesa de negociación, pero además envía nuevos delegados de esa organización para poder ir, digamos, en ese diálogo de ir explorando, establecer unas bases para ir construyendo una posibilidad de un acuerdo en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿sí? Entonces, los acuerdos que surgen el 13 de diciembre tienen que ver con 4 puntos especialmente. El primero es que se mantienen los 6 puntos de la agenda de negociación con el ELN. ¿Eso qué quiere decir? Que los 6 puntos son participación de la sociedad civil en la construcción de paz. El segundo punto tiene que ver, dentro de lo que se acuerda, que viene de la agenda concertada con el presidente Juan Manuel Santos, tiene que ver con democracia para la paz, ¿sí? El tercer punto tiene que ver con transformaciones para la paz, así están nombradas en la agenda. El cuarto punto tiene que ver con víctimas. El quinto punto tiene que ver con el fin del conflicto armado, ¿sí? Acá quiero hacer un énfasis especial, y es que el fin del conflicto armado no es la entrega del ELN, sino tiene que ver también con la actual coyuntura, y es cuál va a ser las estrategias para el desmonte del paramilitarismo. Y como sexto punto, estaría en el marco de lo que se ha denominado la implementación, ¿sí? Eso es primer punto, es decir, se mantienen los 6 puntos de la agenda. El segundo punto tiene que ver, de los acuerdos del 13 de diciembre, tiene que ver con la institucionalización de la mesa. Es decir, vamos a formalizar no solo los integrantes, el gobierno ya delegó hombres y mujeres de amplias cualidades, de sectores sociales, eclesiales, políticos. El tercer punto tiene que ver con acciones humanitarias, y un cuarto punto está mediado con lo que llaman ellos pedagogía y comunicación.
parte de lo que se va a abordar en México es cómo va a ser la participación de la sociedad. Ya venimos nosotros planteando algunas cosas, inclusive en Cúcuta el 10 de febrero vamos a hacer un evento fronterizo sobre la perspectiva de paz en frontera, donde también vamos a ir reconociendo insumos de cómo podría ser la participación, entendiendo que la participación no es la suma o es el listado de mercado de necesidades de la gente, sino cómo el ELN y el gobierno digamos, entienden que la participación es diferencial, depende a cada territorio, hay necesidades distintas de lo urbano a lo rural, ¿sí? Hay necesidades donde inclusive lo interétnico tiene que estar atravesado, entonces por lo tanto no puede ser una agenda homogénea, o no debe ser una agenda homogénea, con rutas iguales para todo el mundo, sino cómo reconocer que hay un debate de agendas incumplidas históricas que no son responsabilidad del gobierno actual de Petro, que son responsabilidad de los anteriores gobiernos, pero que no se han resuelto. Bueno, hay que decir que en este momento, formalmente, públicamente, existe una mesa de negociación, que es el gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, que es una insurgencia. Y de manera simultánea se vienen desarrollando diálogos, acercamientos discretos con estructuras del paramilitarismo, Clan del Golfo, que es las mismas autodefensas gaitanistas de Colombia, es decir, un grupo narcoparamilitar vinculado con estructuras transnacionales de los cárteles mexicanos, ¿sí? Tenemos acercamientos con paramilitares de la Sierra Nevada, tenemos acercamientos por parte del gobierno nacional con la oficina de Envigado, que es grupos paramilitares, donde está el corazón de la criminalidad, donde uno de sus máximos dirigentes está en Estados Unidos extraditado porque era un máximo jefe paramilitar, ¿sí? Y tenemos diálogos, acercamientos, conversaciones con grupos de disidencias de las FARC, que es importante decirlo, no todas las disidencias de las FARC tienen una perspectiva revolucionaria, insurgente, sino son grupos paramilitares como lo que está pasando, por ejemplo, en Arauca, que es frontera con Venezuela, y otro, digamos, disidencias de las FARC, una perspectiva revolucionaria que tiene que ver con el Estado Mayor Central, que está al frente también de la lucha armada y que no hicieron parte del proceso de paz con el presidente Juan Manuel Santos. Entonces, con todos estos grupos y con otras estructuras criminales, que también hay que decirlo, el paramilitarismo funciona como las grandes empresas transnacionales por franquicias en la criminalidad, entonces también hay diálogos con esas criminalidades. Y una pregunta que tiene que ver también con el escenario transfronterizo, y es si el gobierno colombiano va a llamar a los carteles mexicanos al proceso de negociación también, porque son los que tienen los tentáculos, son los que financian y son los que tienen parte del control de las estructuras paramilitares en la región. Entonces, así está la conversación. Múltiples actores, una intención muy importante del gobierno, hay que decirlo. Claro, yo tengo una mirada, digamos, de preocupación, crítica. No es fácil para el gobierno hacer un recambio cuando los anteriores gobiernos han sido cómplices, han posibilitado el crecimiento de las estructuras paramilitares, tenemos copamiento de la institucionalidad por parte del paramilitarismo y digamos que este gobierno ha hecho un juego muy interesante en términos de apostarle a proteger la vida. Y creo que si se salva una vida, pues es un escenario supremamente muy importante.